Buen día, mi nombre es Eduardo Alemán, del grupo 611 del Laboratorio de Ingeniería Electrónica. En esta ocasión le voy a presentar lo que es la curva característica del transistor bipolar, que es la práctica número 8. Entonces, empezando por esto, que nos piden implementar el siguiente circuito que les voy a mostrar a continuación, que es este. Consta de un transistor 2N3904. Aquí tenemos dos capacitores de 47 microfaradios, uno de 100 microfaradios, unas resistencias, el voltaje de una fuente de voltaje de 12 volts. Y lo primero que nos piden en la práctica es medir el punto de operación tomando lectura de los siguientes voltajes, ya sea del VCC, del BC, del BB y B y E. Entonces, que es el voltaje colector, el de la base y el emisor, y la polarización de la fuente, ¿verdad? Entonces, la polarización de la fuente pues es voltaje directo. Entonces aquí es directamente este 12. Sin embargo, igual lo medimos aquí con el multímetro para que se vea. Si nosotros corremos la simulación, primeramente tenemos que aquí primero el voltaje de colector. Tenemos una medida de 5.284. Aquí está. Es XM3. Entonces, es el del colector. Este multímetro es el del colector. Después el XM2, que no tenemos un valor de 1.6, que es el de la base. Y después tenemos el del emisor, acá abajo, que es XM4. Entonces, ya teniendo estas medidas, vamos acá, así. Tenemos que el voltaje en base 1.746, voltaje en el colector 5.184 y voltaje en el emisor 1.095. Entonces, lo primero que nos piden observar es que el voltaje de la base sea igual o parecido al voltaje del emisor más 0.6, cosa que sí lo cumple. Entonces, el voltaje del colector debe ser mayor que el de la base, que sí lo cumple. El voltaje del colector debe ser mayor que el voltaje del emisor, también lo cumple. Y el voltaje del colector debe ser menor que el voltaje de la polarización, que también lo cumple. Entonces, vamos muy bien. Después, dice mediciones deseadas en corriente alterna. Se ajusta la escala de tiempo y los voltajes del osciloscopio a los valores adecuados. Entonces nos piden aquí conectar lo que es el osciloscopio, ¿verdad? Y el amplificador de señal o el generador de funciones a 5 kHz y 200 milivolts pico a pico. Dice, observar el osciloscopio y las señales de entrada y de salida simultáneamente y tenemos que tomar los voltajes de entrada y de salida respectivamente. Entonces, si nosotros como que ya empezamos a simular, vamos a retirar esto. Nos vamos aquí a la configuración del generador de funciones. Aquí tenemos una onda senoidal con una frecuencia de 5 kHz, como nos lo piden, y una amplitud de 200 milivolts de pico a pico. Y no lo piden. Entonces ya lo tenemos configurado. Nosotros tenemos que ir a conectar aquí en nuestros canales. En este caso es un osciloscopio de 4 canales. Y vamos a ver. Vamos a escanearlo un poquito. Si lo vemos de esta manera, están desfasados por 180 grados. Entonces, aquí yo lo tenía esta, por ejemplo, aquí observamos claramente que el voltaje de entrada aquí está, miren, aquí está el voltaje de entrada, es de 1.795 volts, mientras que el voltaje de salida es 198.5 milivolts. Entonces, ya teniendo estos resultados, pues nos pasamos al siguiente dato, que nos dicen calcular la ganancia de voltaje, ¿verdad? Entonces aquí hacemos lo de la ganancia de voltaje, pues es igual
el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Aquí tenemos una ganancia del 9. Nos vamos a lo siguiente. Lo siguiente nos pide, dice, medir el valor de la resistencia de entrada del amplificador e insertar una resistencia de 10 kilo ohms entre los puntos A y B. Entonces, aquí vamos a medirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es irnos al siguiente circuito. Aquí ya lo tengo preparado yo. Ya lo tenía preparado, es este. Igual aquí también lo tengo. Aquí lo simulé y aquí tenemos que nuestro multímetro MM1, perdón, nos da un voltaje de 141.417 milivolts. Aquí está conectado a lo que es la resistencia de 10K y conectado a, pues, aquí a la fuente de 12 volts. Entonces, el multímetro número 2, que es este, nos está dando un valor de 82.151 milivolts. Esto recordando que es en corriente alterna. Pues ya después de tomar nuestros valores, nosotros podemos calcular el valor de de RI. Nosotros despejamos y obtenemos esta ecuación y la resolvemos, ¿verdad? Dándonos un valor de 13.861 ohms. Entonces, debemos retirar lo que es la resistencia de 10K. Después, medir la resistencia de salida del amplificador tomando nota de los 100 voltajes sea. Pero en este caso le vamos a conectar una carga, una resistencia en carga de 10 kilo ohms. Aquí Aquí está. Aquí es una. Y con la carga, ok. Primero, primero vamos a hacer dice que una carga de resistencia RL usando dos resistencias de 10K, de 10 kilo ohms en paralelo, que es este caso. Entonces, que nosotros simulamos, disculpen, y nos tenemos que un voltaje de salida de 1.253 en este caso, ¿verdad? Ahora, y el otro caso es nosotros retirando esta resistencia, quitamos esta, y nosotros ahora sí, por ejemplo, aquí está 1.253 volts. Entonces, esto es únicamente con una resistencia de carga. Si nosotros le ponemos la otra, nos debería dar 1.877. Entonces, nosotros ya teniendo estos datos, podemos calcular lo que es la resistencia de salida. Y aquí haciendo todo el despeje y elaborando la ecuación nos da que tenemos una resistencia de 9.920, que básicamente se puede acercar a 10.000 o puede decirse que la redondeamos a 10.000. Entonces aquí ya como reporte de práctica nos pide que utilice las curvas de operación del transistor para encontrar el valor de corriente de SQ. Entonces, según la ecuación, es el voltaje de la polarización por el voltaje del colector. Aquí no es, aquí es menos el voltaje del colector dividido entre la RC, que son 10.000 ohms. Entonces nosotros hacemos este cálculo, nos sale 6.7 por 10 a la menos 4 amperes. Después, determinar el valor de ganancia. Aquí el valor de ganancia, pues ya lo habíamos calculado anteriormente, que nos dio un total de 9. Entonces, voy a marcar. Y por último, no, nos pide aquí después determinar el valor de resistencia de entrada del amplificador. Entonces nosotros haciendo la siguiente operación, pues calculamos la resistencia de entrada y nos sale una entrada de 13.861 ohms, que de hecho ya la habíamos calculado anteriormente igual. Y por último nos pide calcular pues, la resistencia de salida, que ya lo habíamos visto acá en este caso, que nos dio un total de 9.920, que lo redondeamos casi a 10.000. Y con esto concluye la práctica número 8. Gracias.